produce una inflamación. O sea, hay estudios de que ese tipo de síntomas, de sintomatología, producen esa inflamación, producen efectos proinflamatorios. Y al contrario, si tú en tu cuerpo tienes una inflamación debido a estos síntomas, pues también hace que esos síntomas se exacerben. Es lo que tú dices, si no estás preparado mentalmente para hacer un ejercicio, por mucho que físicamente sí lo estés, tu cerebro te está dando esas señales de que no puedes hacerlo. Y Ujú. si tú te crees al 100% todo lo que te dice tu cerebro y lo que te dice tu mente, pues no lo vas a llegar a hacer. Buenas chicos y chicas, bueno, pues hoy tenemos una entrevista un poco especial en este sentido porque, bueno, no es una persona que tiene dolor, pero sí es una persona que ayuda en este sentido. Y nada, ahora se presentará más en profundidad ella, que ella es Sara y es una de las chicas que está dentro de mi equipo y dentro del equipo de Tere también. Así que nada, os voy a dejar que se presente ella y empezaremos a contaros un poquito cosas creo que bastante interesantes para vosotros, para esas personas que estáis sufriendo dolor actualmente. Así que nada, Sara, cuéntanos un poquito quién eres y qué haces. ¿Qué tal, Álvaro? Pues bueno, yo soy psicóloga y me dedico a trabajar con personas con dolor, tanto adultos como adultos mayores. ¿Qué hacemos? Pues trabajamos sobre todo a nivel del manejo del dolor a través de la mente. ¿Cómo lo hacemos? Pues modificando patrones de pensamiento, el cómo percibimos nuestro dolor, y eso al final hace y ayuda que la persona pues mejore su calidad de vida y mejore en general pues su bienestar y su dolor, ¿no? Que es lo que nos interesa. Totalmente. Al final, muchas veces en estos aspectos nos centramos en cuando tenemos dolor en esa parte física, ya sea un dolor muscular, articular o X, pero nos olvidamos de esa parte mental que al final van totalmente relacionadas, porque la que Totalmente. cabeza, o sea, la que manda es nuestra cabeza, por lo tanto, esto está totalmente relacionado. Y aquí, en este sentido, ¿por qué crees que es tan importante esa parte mental en la mejora del dolor y sobre todo en ese dolor más cronificado a lo largo del tiempo? Claro, al final no podemos quitar la importancia que tiene el dolor físico, pero no solamente es esa percepción física, sino que también va más allá, como tú dices, que es la parte mental. Nosotros al final está todo influenciado por los factores psicológicos, ¿no? Sobre todo por la interpretación de ese dolor que nosotros damos. Y muchas veces los procesos cognitivos, como la atención, es Ujú. decir, el mostrar nuestra atención únicamente y sobre todo al dolor, hace que se perciba mucho peor y mucho más grave de lo que a lo mejor realmente es. Totalmente. También, también tenemos las creencias y actitudes que todos tenemos arraigados en nosotros mismos desde que nacemos hasta que no somos adultos, pues nos vamos criando y aprendiendo una serie de actitudes y de creencias, y una de ellas es la catastrofización, que te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo digo, pues me duele un poco la espalda. Hoy me duele la espalda, hoy me duele un poquito más la espalda que ayer. Y mi pensamiento es, jamás voy a recuperarme. Pues ese es un ejemplo. No es tener ese pensamiento de catástrofe, de todo o nada. No, bueno, pues si me duele hoy un poco, pues voy a hacer X cosas para que ese dolor mejore. Sino verlo como todo muy ampliado, ¿no? Entonces, eso es algo que influye mucho en esa percepción. Totalmente. Al final, una cosa que también has dicho que me parece muy importante es esas experiencias pasadas. Al final, a lo mejor conscientemente no somos conscientes de que eso nos puede estar afectando, pero verdaderamente en nuestro subconsciente nos está afectando en el hecho de que a lo mejor no hacemos ciertos movimientos o estamos sesgados en ciertas actividades por culpa de esas experiencias previas que hemos tenido, o como hace 3 años me dolía, pues ahora también me va a tener que doler y por lo tanto eso es importante. Y muchas veces a lo mejor físicamente estamos al 100% o al 90%, pero nuestra cabeza nos dice que ese movimiento no lo podemos hacer y aunque físicamente podamos, no vamos a poder hacerlo. Yo, por ejemplo, aquí siempre pongo mi caso en este sentido. Yo tuve una lesión de hombro, físicamente al tiempo estaba al 100%, pero el ejercicio de la dominada
no estaba preparado mentalmente para hacerlo. Por lo tanto, hasta que no fui capaz de hacer ese cambio de chip, no pude hacer una dominada bien. A lo mejor las hacía, pero siempre con ese miedo, ese a ver mi hombro, a ver qué va a pasar, y siempre las hacía con ese miedo. Y al final, hasta que no cambié ese chip, no conseguí una mejora al 100%, que muchas veces es eso, es sí que podemos conseguir esa mejora, a lo mejor al 80%, pero para poder conseguir ese 100% necesitamos este aspecto. Y luego el tema del catastrofismo, igual, muchas veces estamos sesgados por ese miedo que nos meten o ese miedo que nosotros creemos por tener X patología, ya no vamos a poder realizar nada. Bueno, no vas a poder realizar nada si no estás preparado para ello en este sentido, que creo que ahí estamos bastante de acuerdo, ¿verdad? Efectivamente, sí. Al final son todo aprendizaje y es lo que tú dices, si no estás preparado mentalmente para hacer un ejercicio, por mucho que físicamente sí lo estés, tu cerebro te está dando esas señales de que no puedes hacerlo. Y Ujú, si tú te crees al 100% todo lo que te dice tu cerebro y lo que te dice tu mente, pues no lo vas a llegar a hacer. Y así es como hacemos que el dolor, que a lo mejor podría haberse quitado en un principio con una serie de rehabilitación y ejercicio, pues se cronifique, claro. porque es como un ciclo. Totalmente, totalmente. Y aquí también, bueno, comentábamos que bueno, esas experiencias pasadas o el prestarle demasiada atención a lo que es el dolor muchas veces nos hace que este sea mayor. O nos lleva a decir, joder, pues hoy me duele la espalda, ¿qué habré hecho ayer para que me duela? Pues a lo mejor no has hecho nada en especial para que te duela, pero por X situación, porque hayas descansado peor, porque a lo mejor te has levantado prestándole más atención a esa zona y estás sufriendo Eso más es, dolor. Es decir, no tenemos que buscar una causa que sea 100% por esa causa. totalmente. Es eso, es que nos levantamos una mañana y por lo que sea, les estamos prestando más atención a ese dolor, entonces nos duele más. Es que eso nos pasa a todos y en todos los ámbitos de la vida, porque es lo que te digo, son aprendizajes que al final están en nuestra mente y que muchas veces nos guardan de hacer las cosas que queremos. Totalmente, totalmente. Y aquí, en cuanto a esto, en cuanto a todas esas personas que están sufriendo ese dolor crónico, al final sí que es verdad que pues cada persona va a tener sus cosas y hay que individualizar en este sentido, pero va a haber ciertos aspectos que entiendo que serán más o menos similares o ciertos puntos en común que tengan estas personas que están sufriendo ese dolor crónico, ¿verdad? Claro, como tú dices, al final cada persona es un mundo, todos tenemos nuestras diferencias, pero hay puntos en común que tienen que ver tanto con el dolor físico como con la percepción psicológica, como a nivel mental, ¿no? ¿Cuáles son estos aspectos? Pues la alteración en la calidad del sueño, al final el percibir que te duele hace que te duela más, ese dolor no te deja descansar y ese insomnio o descansar mal durante la noche hace otra vez que te vuelva a doler, ¿no? Y que vuelvas a percibir ese dolor y centrar esa atención en ese dolor. Entonces, ¿qué es? Es un ciclo al final. Ujú. No descansas bien porque te duele, pero como no has descansado bien, pues te duele más, ¿no? Eso es algo muy común en las personas con dolor crónico. También la fatiga, el constante dolor crónico hace que te agotes, tanto Ujú. física como emocionalmente, ¿no? ¿Cuántas veces habremos escuchado, es que estoy harto, estoy cansado de que me duela, estoy cansado de no poder jugar a mi deporte favorito, estoy cansado de no poder hacer tal? Eso es una fatiga persistente que realmente te está también afectando a tu vida, ¿no? Totalmente. Al final, la parte del descanso creo que es algo que normalmente no le prestamos demasiada atención o no pensamos que está afectando tanto y efectivamente, ya no solo por ese descanso que necesitamos a nivel físico, sino que también nuestra cabeza necesita desconectar, entre comillas, en, Claro, en ese sentido. Si estamos la 24/7 pensando en ese dolor, al final va a ser mucho peor que si somos capaces de llevar ese aspecto de desconexión, que también lo veremos más adelante cuando hablemos un poquito de qué estrategias podemos seguir y demás, pero está claro que esos puntos van a estar en común. Está claro que luego va a haber gente, como bien decías, que, oye, va a sufrir mayor estrés o mayor ansiedad por ese dolor o le va a afectar
más en unos momentos u otros y por lo tanto las estrategias van a tener que ser diferentes, pero igual que en el ejercicio. Al final va a haber, sí que puede haber ejercicios básicos que para un comienzo nos pueden empezar a ayudar, pero luego hay que tener en cuenta esas individualidades de cada persona. Claro, también el hecho de tener ese dolor te limita tanto en la movilidad como en la funcionalidad en un nivel o en otro, ¿no? Ya sea más o ya sea menos. Pero eso al final, ¿qué hace? Tiene consecuencias emocionales y sobre todo sociales. Porque muchas veces el tener esos dolores y el estar atendiendo constantemente a ese dolor hace que solo te centres en eso, que te aísles, que dejes de tener relaciones interpersonales, que dejes de hacer actividad social, porque aparte de la actividad física individual, también estamos en sociedad, ¿no? En grupos, tenemos amigos con los que compartimos esas actividades y también la satisfacción general con la vida al final. Si estás así constantemente en bucle, ese tipo de situaciones no se van a dar. Ujú. Total, al final yo Entonces, en este claro, caso, muchas personas que me vienen y me dicen, es que a lo mejor no, ya no solo el hecho de practicar deporte, por ejemplo, vamos a poner el pádel, no, es que ya no voy a jugar al pádel con mis amigos, ya no es solo el hecho de no practicar el deporte, sino que directamente no van a tomar algo con los amigos porque no son capaces de estar más de 10 minutos sentados porque le empieza a molestar y eso ya les condiciona el hecho de, bueno, pues no voy a quedar con ellos, al final se quedan en casa y quedarse en casa es quedarse pensando en ese dolor o quedarse todo el rato en no he ido por el dolor o me está doliendo y al final es un círculo vicioso y efectivamente a lo mejor solo el hecho de salir con sus amigos, aunque sea a dar un paseo de 10 minutos, bueno, pues son 10 minutos que vas a estar con ellos, hablando con ellos y sin pensar en tu dolor. totalmente. Entonces, claro, ¿qué hace esto? Este aislamiento, este me quedo en casa por no salir con mi amigo, aunque sea 10 minutos a pasear, hace que haya cambios en el estado de ánimo. Puede aparecer ansiedad, puede aparecer depresión o síntomas depresivos, síntomas ansiosos, y eso hace que al final tu vida cambie a peor. Todo por un dolor que podría haber sido remediado, ¿no? En ese sentido. Efectivamente, y al final ya no va a ser solo esto, o sea, todo este tema de depresión, de estrés, de ansiedad, ya no va a influir únicamente en lo que es este aspecto mental, sino que también a nivel fisiológico eso va a producir una serie de cambios en lo que es un aumento de la inflamación, que eso al final nos va a llevar a una serie de problemas o a un aumento del dolor en este sentido. En cuanto a este aspecto de la inflamación, Sara, ¿de qué forma nos puede estar afectando pues toda esta parte del estrés, de la ansiedad, de estos estados depresivos? Pero a nivel fisiológico, como tú dices, hay una interrelación entre lo que es el cuerpo y lo que es la mente. Y está comprobado científicamente que tanto los síntomas depresivos, que son pues, ansiedad, apatía, aislamiento, tristeza, y los síntomas ansiosos, que son pues, palpitaciones, pensamientos negativos y cosas así, ¿no? Eso, ¿qué hace? Produce una inflamación. O sea, hay estudios de que ese tipo de síntomas, de sintomatología, producen esa inflamación, producen Ujú. efectos proinflamatorios. Y al contrario, si tú en tu cuerpo tienes una inflamación debido a estos síntomas, pues también hace que esos síntomas se exacerben. Entonces, al final, es lo que estamos diciendo continuamente, es el ciclo de que la mente influye al cuerpo y al contrario. La inflamación es un aspecto muy importante del dolor, porque en el dolor se da esa inflamación, pero claro, estamos como exacerbando esa inflamación con todos los síntomas mentales que tenemos, ¿no? Efectivamente, al final yo siempre lo digo, pero es que es verdad, somos personas antes que patologías y todo nos va a afectar en este sentido. Aquí la inflamación va a verse afectada por esa parte más física, que al haber un daño se produce más inflamación. Por la parte del estrés, más inflamación. Si además no la acompaño con la nutrición y no descanso, va a haber más inflamación. Por lo tanto, realizar un tratamiento que sea totalmente enfocado en este tipo de cosas, es decir, que Claro. tengamos en cuenta ese aspecto del descanso, nutrición, aspecto psicológico y físico, es lo que nos va a ayudar a, en este caso que estamos hablando, en bajar esa inflamación y por lo tanto que ese dolor empiece a disminuir. Muchas veces es eso, nos Totalmente, centramos únicamente en un único aspecto y al final ahí es donde muchas veces viene el fallo. totalmente. Claro. Y aquí, en cuanto a
esa, bueno, relación, aspecto físico, aspecto mental, aquí tú, ¿qué importancia le darías? Aunque ya hemos dicho que, pues todos son importantes en este sentido, pero ¿le daríamos más importancia al aspecto físico, al aspecto mental? ¿Estaríamos en un 50-50? O, oye, pues mira, con el aspecto físico yo creo que podemos llegar a un 80% y el aspecto mental nos va a dar el otro 20%. El aspecto físico, nutricional y descanso, como hemos dicho. Claro, al final es todo multifactorial, ¿no? Es lo que tú dices, no podemos paliar el problema si no vamos a la raíz y no podemos ir en una única dirección, tenemos que ir en varias. ¿Cómo? Pues eso, físicamente, mentalmente, nutricionalmente. Claro, al final es todo un cómputo, una suma de todas las partes. Entonces, la rehabilitación física, la parte física es muy importante, la parte nutricional también es muy importante, pero sin esa base psicológica va a ser mucho más difícil mejorar esa problemática. Al final el aspecto mental está compuesto por el ciclo del dolor y las emociones, la influencia de las creencias y actitudes, como estábamos diciendo, y las estrategias de afrontamiento que tenga la persona. Ujú, Es lo que hablábamos, si tú te lesionas del hombro y físicamente estás bien, te encuentras bien, no te duele, pero tienes miedo o tienes una hipervigilancia de tengo que tener mucho cuidado porque si hago cierto tipo de movimientos no voy a poder seguir o me voy a volver a lesionar y tienes esos miedos, si tú no atacas esa parte, ¿qué pasa? Que puede que nos quedemos bloqueados ahí para siempre ujú. o durante un tiempo determinado que hace que nuestro dolor pues se mantenga, ¿no? Sobre todo eso a nivel mental es importante incidir. Entonces, no sé decirte un tanto por ciento, pero sí que sabemos que tiene que ser el cómputo de todo. Tenemos que trabajar esas partes sí o sí. Totalmente, totalmente. Y aquí en este sentido también, porque muchas veces me encuentro casos donde me dicen, no, es que yo ya trabajo esa parte psicológica, pero es, vale, estás trabajando esa parte psicológica, pero la estás trabajando en relación con el dolor, porque a lo Claro, mejor estás claro, trabajando otros aspectos que también te están produciendo ese estrés, esa ansiedad por otros casos, por temas familiares, por temas personales, que al final también es importante tratarlos porque también van a afectar de una manera u otra. Por ejemplo, yo tengo personas donde aumenta su dolor cuando tienen mayor estrés a nivel del trabajo, por ejemplo. Bueno, pues eso es mm, algo que debemos de tener en cuenta, pero relacionarlo también con el dolor, no trabajarlo como un aspecto aparte, es decir, que haya también relación entre esa parte psicológica, ese entrenador en este sentido, que ambos estén en contacto, es importante para esa mejora, ¿verdad? totalmente. Además, tú fíjate que el cerebro tiene una cualidad que se llama plasticidad cerebral. ¿Y eso qué significa? Que el cerebro cambia y se adapta a las condiciones en las que el cuerpo está viviendo. Entonces, claro, si el cerebro se está adaptando a ese dolor crónico, por ejemplo, por mucho que tú físicamente no te duela tanto, al final tu mente hace eso, que sí que te duela y que estés constantemente pendiente, porque además ya es a nivel estructural, ya es a nivel de plasticidad neuronal. Ya no es algo de creencias también, es que también físicamente y fisiológicamente tenemos una hipersensibilidad en esa zona. Entonces, Total. claro, por eso el tema de tratar desde los diferentes puntos. Claro, porque aquí también entiendo, Sara, que por ejemplo, en el hecho de yo estoy en una sesión de entrenamiento, la forma en la que yo le diga cómo tiene que hacer ciertas actividades o la forma en la que yo le diga si tiene que notar molestia o dolor, eso también puede afectar, es decir, mis propias palabras pueden estar afectando o pueden ir en contra de a lo mejor lo que tú estés trabajando con esa persona. Por lo tanto, que tú también me des esa información a mí como profesional también me ayuda en ese sentido, ¿verdad? Claro, tenemos que tener una constante comunicación entre profesionales. Eso es indispensable para que la persona mejore, porque al final lo que tú dices, podemos estar trabajando con la misma persona, pero si no estamos en consonancia, no sirve ese trabajo. Claro, Al final, como realmente se mejora y se aumenta la calidad de vida y se mejora el dolor, es que tú y yo estemos en contacto de comunicación y hablemos y la persona
entienda y sepa exactamente qué es lo que estamos haciendo cada uno y que lo hagamos eso, en la misma línea. Eso es Claro. súper importante. Claro, y viceversa igual, al final, si yo veo que en una sesión de entrenamiento, por ejemplo, me está yendo con más miedo a hacer cierta actividad o que me dice que, oye, pues es que al realizar X ejercicio tengo miedo o me sugestiono y empiezo a notar cierta molestia, eso también es algo que yo a ti te tendría que, o te tengo que decir para que tú lo trabajes en las sesiones Claro. con esa persona. Efectivamente. Al final es eso, la comunicación, tanto hacia ti como hacia mí, para que tanto tú como yo podamos hacer nuestro trabajo de la mejor forma posible y para ayudar cuanto más podamos a esa persona. Claro, al final, si nosotros vamos en base a esa persona, está claro que la que va a salir ganando va a ser ella, o sea que totalmente de acuerdo. Y aquí, aunque ya lo hemos comentado un poquito por encima, Sara, en cuanto a este tema de la depresión y de la ansiedad, ya sea por el propio dolor como por lo que hemos dicho, oye, aspectos de nuestra vida personal o profesional que puedan estar afectando, bueno, de qué forma nos suele afectar esto y cómo lo podemos ir gestionando. Claro, pues a nivel de depresión y ansiedad, podemos, no, pues no tenemos por qué tener como la depresión establecida o la ansiedad establecida, pero sí que podemos tener cierta sintomatología que nos esté influyendo en nuestra vida diaria. Como es, pues la depresión tenemos un impacto emocional grande, tenemos tristeza, desesperanza, desinterés en las actividades, como decíamos, que normalmente te gustaba hacer, como tienes ese dolor, pues dejas de hacer esas actividades y al final eso es un círculo vicioso, un ciclo en el que ese dolor se intensifica por los síntomas que estamos manteniendo. A nivel de ansiedad tenemos preocupación y miedo, sobre todo ya no tanto en la vida diaria, que también, sino también en el hecho del ejercicio, la rehabilitación, como estábamos hablando, ¿no? El hecho de cuando tú vas a hacer tu deporte o tu ejercicio que solías hacer y tienes ese miedo de volver a lastimarte, de volver a hacerte daño, de volver otra vez a esos pasos anteriores, también tenemos una hipervigilancia. Tenemos unas sensaciones físicas, lo que tú dices, es una sugestión, son sensaciones físicas que amplificamos muchísimo, pero que realmente a lo mejor no están ahí Claro. en tanta medida, ¿no? ¿Qué Ujú. podemos hacer para mejorar esto? Pues para empezar, relajación. Hay diferentes tipos de relajaciones, las podemos adaptar a cada persona, como se sienta más cómoda, porque hay personas que están más cómodas con un tipo, hay más personas que están cómodas con otro. Nosotros siempre vamos a adaptar nuestro trabajo a las necesidades individuales de la persona, Ujú. ¿no? También el hecho de cambiar ese patrón de pensamientos negativos. Es lo que estábamos diciendo, esa atención selectiva, ese patrón de pensamiento, esos sesgos de me duele un poco la espalda, pues es que yo no me voy a curar nunca, o es que mañana me va a doler muchísimo más. No esa dicotomía, eso, es que si no me curo hoy, ya no me curo nunca, ¿no? Pues cambiar ese tipo de pensamiento. Totalmente, totalmente. Aquí, en cuanto a esta parte que comentabas, creo que es muy importante el hecho de que no necesariamente tiene que ser una depresión o ansiedad establecida como tal, sino que, oye, o ciertas cosas que vemos en la persona que nos pueden indicar que se está dirigiendo hacia ese momento, porque muchas veces esa persona te va a decir, no, no, si yo no estoy depresivo, yo no tengo ansiedad, Claro. no, pero sí que hay ciertas cosas que a ti te están indicando que ahí puede haber un problema. Y eso es importante y eso es lo que hay que valorar. Que aunque no sea eso, esa depresión de no quiero salir de la cama, pero oye, pues eso, esa sensación de tristeza, a lo mejor que por cualquier cosa estás un poquito más irascible. Pues al final esos son datos que nos está dando la persona y que nos está diciendo de, oye, aquí pasa algo. ¿El qué? Vamos a ver el qué es, pero algo está pasando. Efectivamente. Y también el trabajar las estrategias de afrontamiento, como por ejemplo la atención plena, el mindfulness, la meditación, el anclaje en el presente, el estar aquí y ahora, ¿no? El no tener la mente en cuando me hice daño ni en cómo me recuperaré, sino en el aquí, ahora, en el día a día, en el propio entrenamiento, en tu trabajo, en tu vida diaria, con tus hijos. También la conexión cuerpo-mente en el sentido de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Ujú. Eso es súper importante porque a lo mejor tenemos aprendido
desde hace un montón de tiempo, pues hablarnos de una manera como si fuésemos, nos estuviésemos castigando, ¿no? Ujú. Constantemente, o nos hablamos muy mal a nosotros mismos. Un ejercicio que yo practico en la terapia es mm, mirarse a sí mismo, analizar cómo nos estamos hablando en X momentos, situaciones estresantes, situaciones en las que nos encontramos mal. Por ejemplo, tengo un dolor y puedo pensar que es mi culpa, que me lo merezco, que soy tan tonta que he hecho algo mal, por eso tengo ese dolor, ¿no? Eso es el diálogo interno y también tiene mucha influencia en la percepción del dolor, ¿no? Porque al Total, total. final está relacionado con nuestras expectativas y con las interpretaciones que le damos a la vida en general. Claro, y aquí, bueno, dos aspectos que has comentado. El hecho de quedarse anclado en el pasado, muchas veces esas personas se quedan en, es que si no hubiera hecho X, si no hubiera entrenado de esta manera, bueno, ¿y por qué estás tan seguro de que tu hernia, por ejemplo, se ha producido por entrenar de esa manera? A lo mejor es que no tiene nada que ver. A lo mejor si no hubieras entrenado de esta manera, ahora mismo estarías mucho peor. O no, pero lo que has hecho en el pasado ya no lo puedes cambiar. Lo pienses más o lo pienses menos, ya está hecho. Lo que sí puedes cambiar es lo que puedes hacer a partir de hoy y a partir de mañana. Entonces, piensa en eso y no te quedes en si no hubiera hecho esto o si hubiera hecho esto otro, pues al final va a ser mucho peor en este sentido. Y ya no solo eso, sino que si tú das por hecho que te has lesionado por hacer X ejercicio, ese ejercicio, si te lo mandan a hacer, ya vas a estar sugestionado por ese aspecto. Y otra cosa que has comentado, el tema del mindfulness, de la meditación, al final muchas veces hay ciertas personas que dicen, jo, es que yo no soy capaz de dejar la mente en blanco. Es que lo que has dicho tú, es que únicamente con respirar ya es un paso. No tienes que dejar la mente en blanco desde el día cero. Efectivamente, es que muchas veces ponemos nuestra idea en que meditar solamente lo puede hacer la gente muy experimentada o tienes que, no sé, seguir unos pasos, tienes que... No, no, es que simplemente es eso, es vamos poco a poco, vamos vamos poco a poco, estamos pendientes de nuestra respiración, de los sonidos de fuera, y ya solamente con eso estamos dejando de pensar en el dolor, que es lo que Totalmente. queremos. Obviamente después pues siguen, los pasos siguen hacia adelante hasta llegar a un punto en el que pues baja más, ¿no? La meditación es una meditación como tal, pero es que simplemente dejar de pensar en eso para centrarte en tu cuerpo, tus sensaciones, tu respiración, tu mente, todo es eso, estás dejando de prestar atención a lo que no queremos que prestes tanta atención, que es ese dolor. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y aquí, para hacer un poquito a modo de recapitulación de todo lo que hemos hablado y un poquito de conclusión, ¿qué posibles soluciones o tips podemos dar a la gente que pueda dar en su día a día? Está claro que, como hemos comentado, al final hay que individualizar, pero ¿qué tips pueden ir llevando a cabo para empezar a ver que pues, con ciertas estrategias pueden conseguir cierta mejora y que eso al final les lleve a hacer ese cambio o ese clic en la cabeza de, vale, realmente necesito ayuda en este sentido? Pues a ver, principalmente son 4 ejes que yo diría, que sería, como hemos hablado, el trabajo multidisciplinar, es decir, que se abarque el problema desde diferentes perspectivas, como la psicológica y la física, la nutricional, no solamente desde una parte, que se siga haciendo ejercicio y actividad física, que aunque sean 10 minutos de paseo, aunque sean 5, aunque sea salir a la puerta de la casa y volver, va a ser mucho mejor que quedarse en casa dándole vueltas a la cabeza. Y que si tienes que ir a hacer actividad física y pararte 5 minutos en el banquillo a descansar, que no hay ningún problema, pero que no se deje de hacer ejercicio y actividad física, que se empiecen a implementar las técnicas de relajación. Como decíamos, simplemente respirando, te tumbas en la cama, boca arriba, cierras los ojos y respiras. Escuchas tu respiración, te centras en eso. Céntrate en cuando comes, cómo notas la comida en la boca, cómo coges el tenedor o la cuchara y comes y masticas y tragas, ¿no? En el hecho ese de estar comiendo, estar en el momento presente. Eso va a hacer que tu mente esté ocupada en estar viviendo ahora en el presente y no en qué me pasó hace tanto o qué me pasará, ¿no? Y por último, como no podía ser de otra manera, pues
el apoyo psicológico muchas veces es fundamental y, y súper importante e influyente en este tipo de situaciones y de patologías, ¿no? Porque muchas veces es lo que decíamos, no tienes depresión o no tienes ansiedad, pero sí que tienes unos síntomas negativos que están influyendo en tu calidad de vida y muchas veces no sabemos cómo paliarlo solos. Entonces, Totalmente. el apoyo psicológico te ayuda para eso. Exacto. Y que al final eso, el pedir ayuda, no te va a, o no tienes que pensar que eres una persona débil por ese aspecto, sino todo lo contrario. Eres valiente por el hecho de haberte decidido a, oye, tengo un problema, necesito ayuda y no soy capaz de gestionarlo o no soy capaz de eliminarlo, no soy capaz de eliminar ese dolor con las estrategias que estoy siguiendo hasta ahora. Oye, pues tengo que cambiar de estrategias, necesito ayuda, lo he intentado por mi cuenta, no he podido. Oye, pues voy a confiar en los profesionales que me van a ayudar en este sentido desde todos estos aspectos que hemos comentado, desde ese aspecto psicológico, desde ese aspecto de entrenamiento, desde ese aspecto nutricional, desde ese aspecto del descanso. ¿Para qué? Porque puede ser que hayas conseguido una mejora de un 70% con las estrategias porque has hecho cosas muy generales que te han servido, pero oye, es que sigues sin tener una vida como la tenías hasta antes de tener ese dolor o esa patología. Y eso es algo que si se trabaja adecuadamente y en base a lo que esa persona necesita, se puede llegar a conseguir. Pero para ello, pues seguramente necesites de esa ayuda a nivel profesional. O sea que creo que esos 4 ejes que has dicho son, vamos, me parecen brutales y es fundamental que se tengan en cuenta todos, porque en el momento en el que alguno de estos falle, eh, no vas a conseguir esa mejora al 100%. Y también otra cosa que has comentado que me parece brutal es el tema de, oye, estoy comiendo y estoy comiendo. No estoy pensando en que si me va a doler la espalda mañana o si tengo que hacer X cosa. No, estoy comiendo, me estoy centrando únicamente en eso y aunque sean 15 minutos los que estoy comiendo, los que sean, pero estoy pensando en eso. Y también, por último, me gustaría comentar el hecho de que has dicho de, aunque sean 10 minutos que salgas y te muevas, todo lo que hagas va a sumar. Sea mejor, sea peor, sea más, sea menos, que salgas 10 minutos va a ser mejor que te estés 10 minutos más sentado en el sofá. Porque al final el Totalmente. sedentarismo en este tipo de dolores es como el diablo en este sentido. Es decir, Total. que, que, que aunque sea eso, aunque sea subir y bajar las escaleras, aunque sea ir a la puerta de enfrente y volver, eso ya va a ser más que verte otro capítulo más de tu serie favorita. Totalmente. Parecen cambios pequeños, parecen cosas que no van a suponer nada, pero es que es al contrario, pensamos que no, pero son grandes cambios y poco a poco son los pasitos de una escalera, Totalmente. poquito a poco hacia arriba. Totalmente. Pues nada, por mi parte creo que ya hemos visto todo en que lo que queríamos hablar y creo que, oye, es algo que va a servir bastante a la gente. Decirles que tanto Sara como yo, pues estamos a vuestra disposición para ayudaros en lo que podamos. Y nada, estamos seguros de que, bueno, de que si contactáis con nosotros, esa ayuda va a ser de la mejor manera que podamos en este sentido. Y nada, dejaré también tanto mi Instagram como el de Sara por aquí para que nos podáis seguir y ver más información. Y nada, por tu parte, Sara, ¿alguna cosilla más? Nada, solo decir que encantada de charlar contigo y que espero que esto le sirva a mucha gente. Totalmente. Pues nada, no os quitamos más tiempo y nada, muchas gracias a todos, chicos.